A 35 kilómetros de Berlín, en medio del bosque, se encuentra uno de los primeros campos de concentración del régimen nazi. Inaugurado en 1936, este tuvo un papel clave en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a uno de los capítulos más oscuros de la historia del siglo XX. Nos encontramos con uno de los primeros campos de concentración establecidos por el régimen nazi. Bienvenidos a Sachsenhausen. Oranienburg. Esta era la estación de trenes donde llegaban los prisioneros y desde aquí iban andando hasta el campo. En estas casitas de atrás vivían los soldados que trabajaban directamente en el campo de concentración, a escasos metros del campo que está justo aquí detrás. Aunque no fue el primero, Sachsenhausen tuvo un papel clave en la historia de los campos de concentración. Fue diseñado específicamente como un campo modelo para mostrar la eficiencia y organización del sistema nazi. Fue construido en 1936 por prisioneros de otros campos de concentración. También fue innovador en términos de su arquitectura. Su diseño triangular permitía el control total de los prisioneros desde una torre central, un concepto que influyó en la construcción de otros campos. Nosotros nos encontramos en esta línea de aquí, en el número 3, que es esta calle por la cual se entra al campo de concentración. Y cuando atravesamos toda la calle, llegamos a la entrada. Y desde aquí controlaban todo el campo. Todos los prisioneros se ponían en esta área. Y desde aquí habrá una caseta que ahora veremos y controlaban a todos los prisioneros. Si os fijáis, detrás de esta calle hay casitas del vecindario. No muy lejos de aquí llegaban los prisioneros en los trenes de todas partes de Europa. Y tienen que hacer toda esta calle para entrar al campo. Y los propios vecinos de este barrio, de esta urbanización, les tiraban piedras y les insultaban mientras ellos iban caminando por esta calle. Y justo enfrente de la puerta principal del campo nos encontramos con este pequeño edificio, el casino. Y es que el casino se construyó a la vez que se construía el campo de concentración, con el objetivo de que generales y soldados de la SS pudiesen distraerse de sus labores. Y las personas que trabajaban dentro de este edificio eran los propios prisioneros del campo. Y quizás estáis pensando que, bueno, para un prisionero seguramente era mejor trabajar dentro del casino que dentro del propio campo, en esos trabajos forzados, con esta temperatura, etc. Y es que la esperanza de vida para los trabajadores, para los prisioneros del campo que trabajaban aquí, era de menos de un día. Imaginad, tenéis que ponerle bebidas alcohólicas a aquellas personas que os odian. Esta de aquí era la entrada original al campo. Por aquí llegaban las filas de prisioneros y hacían un recuento de todos ellos en este patio previo a pasar ya directamente al campo. El campo tenía varios propósitos: trabajo forzado, adoctrinamiento político y exterminio. Aunque este no fue concebido como un campo de exterminio como Auschwitz, miles de personas murieron aquí debido a las duras condiciones, ejecuciones, experimentos médicos y la brutalidad de los guardias. Entre las víctimas se encontraban judíos, prisioneros políticos, homosexuales, testigos de Jehová y personas etiquetadas como asociales por el régimen nazi. Esto que podemos ver detrás mía era la casa del comandante del campo de concentración, justo en la entrada principal, por donde venían los prisioneros, y desde aquí se organizaba todo el trabajo dentro del campo de concentración. Esta es la puerta original a la entrada de la casa y parte de la biblioteca que tenía en su salón. Actualmente en este lugar encontramos cientos de fotografías de generales y soldados del régimen, teniendo una vida feliz, ausentes a lo que ocurría a escasos metros de esta casa. Este edificio de aquí era la Torre A y entra directamente al campo. Desde aquí se sometía y se controlaba a todos los prisioneros. Arbeit macht frei, el trabajo os liberará.
Entre 1939 y 1945 más de 200.000 presos estuvieron en este campo. Los primeros presos eran simplemente adversarios políticos, pero después el régimen empezaron a apresar a todos aquellos que ellos creían racialmente inferiores. Fueron miles los que perecieron debido a las enfermedades, los trabajos forzados y el hambre, o bien fueron víctimas de las técnicas de exterminio masivo empleadas por las SS. El funcionamiento del campo seguía un sistema altamente organizado y represivo, diseñado para explotar, humillar y controlar a los prisioneros. Los prisioneros llegaban desde todas partes de Alemania y de los diferentes territorios ocupados por el régimen. Al llegar al campo, los prisioneros eran despojados de todas sus pertenencias, eran registrados, se les asignaba un número de identificación y un triángulo de color en su pijama. Rojo para los prisioneros políticos, amarillo para los judíos, azul para los extranjeros, rosa para los homosexuales, púrpura, testigos de Jehová y marrón para los gitanos. Sachsenhausen estaba dividida en varias secciones, cada una con una función específica. Los barracones para alojar a los prisioneros en situaciones extremadamente difíciles, las áreas de trabajo forzado como los talleres, las fábricas y las canteras, las áreas para experimentos médicos que veremos más adelante y la estación Z. Ese es el lugar que incluye los crematorios y los lugares de ejecución masiva. Esto es un barracón, el lugar donde comían, dormían y se aseaban los presos. Los prisioneros debían dormir de hasta 4 personas por espacio, dando esto lugar a enfermedades debido a la suciedad y la cantidad de presos por barracón. Nada más despertarse disponían de 30 minutos para comer un trozo de pan y una sopa acuosa, y aprovechar para ir a las letrinas y las fuentes de lavado, todo esto antes de salir a trabajar. No volverían a entrar hasta 14 horas después. En este lugar lavaban las papas para la comida, era como la despensa de todo el campo. Y se pueden encontrar aún dibujos originales por las paredes de verduras siendo lavadas. Los prisioneros seguían un régimen muy estricto y agotador. Se despertaban justo al amanecer y la gran mayoría de veces sin haber descansado durante la noche debido a las condiciones. Después desfilaban en el patio interior para su conteo, que podía durar hasta horas cada día bajo las condiciones extremas del clima. Y después empezaba su jornada de trabajo de hasta 14 horas en trabajos como construcción, minería o fabricación de armamento que sería luego usado en contra de ellos. La SS estaba a cargo del control del campo. Los guardias patrullaban constantemente y las torres de vigilancia permitían una vista completa del recinto. El menor intento de rebelión o incumplimiento de las normas podía resultar en una ejecución. Justo aquí en este sitio es donde traían a muchísimos prisioneros a ser fusilados. Y mirad esto qué curioso, ¿veis ese muro de ahí atrás? Pues el campo está justo detrás de este muro. Y para que el resto de los prisioneros no supiesen dónde iban a ir, les tapaban los ojos, les metían en un coche y les hacían dar vueltas con el coche alrededor del campo. Después de un rato lo traían a este sitio al prisionero y él pensaba que estaba lejos del campo de concentración y el resto de prisioneros igual pensaban que se lo habían llevado a otro lado y realmente estaban siendo fusilados aquí justo al lado del campo de concentración. Realmente lo tenían todo muy pensado para cometer sus crímenes y que nadie pudiese sospechar de lo que estaban haciendo. Hay varias curiosidades sobre este campo. Una de ellas es que aquí se produce la falsificación más grande de toda la historia. En este campo se llevó a cabo la Operación Bernard, un plan nazi para falsificar billetes de libras y dólares estadounidenses. Los prisioneros expertos en grabado y diseño fabricaron millones y millones de estos billetes que entraron en circulación. Y otra gran curiosidad es que aquí en este campo murió el hijo de Stalin. El hijo mayor de Stalin fue capturado en 1941 por los nazis y fue un golpe propagandístico para ellos. Los alemanes intentaron utilizar al hijo de Stalin como propaganda. En un momento determinado los nazis le propusieron cambiar a su hijo por un mariscal de campo alemán y Stalin rechazó esta propuesta con la famosa frase: no cambiaré a un soldado por un mariscal de campo. Y luego, según dicen los relatos, Stalin agregó que su hijo debería haber muerto antes de rendirse.
Stalin trató a su hijo primogénito como a cualquier otro soldado soviético. Cuando empezó la guerra, el líder soviético no hizo nada para proteger a su hijo de ella. Este último fue al frente como un comandante más del Ejército Rojo, asistido por las simples palabras de despedida de su padre: ve y pelea. El 14 de abril de 1943, el hijo de Stalin se arrojó contra el alambre de púas electrificado del campo de concentración de Sachsenhausen y fue inmediatamente tiroteado por un guardia. Dentro de esta parte del campo podemos ver la prisión, y sé que puede resultar redundante porque es una prisión dentro de una gran prisión. Incluso podríamos decir que las personas que entraban aquí a esta parte de la prisión tenían un poquito más de suerte que el resto, ya que aquí al menos tenían una celda para ellos mismos y el espacio era mayor. Y aquí se puede ver bien cómo algunas de las celdas tenían un espacio bastante superior al de los barracones. Y es que colgaban a los presos con las manos atadas pero hacia atrás y quedaban colgando de estos palos. He visto que el canal ha crecido como un 20% en el último mes, así que suscríbete porque esto continúa y nos vamos a otro lugar. Por último, visitamos la enfermería, lugar donde los doctores examinaban a los presos más fuertes para poder continuar el trabajo. Aunque en este lugar también se llevaron a cabo experimentos médicos con los presos aún vivos. Muchos perecerían sobre esta mesa. Hoy en día, Sachsenhausen es un lugar conmemorativo, dedicado a educar sobre los horrores del nazismo y sobre todo a honrar la memoria de las víctimas. La historia del campo no acaba aquí. Tras la guerra, Sachsenhausen no fue desmantelado de inmediato. Las autoridades soviéticas lo reutilizaron como un campo para sus propios prisioneros, incluidos antiguos oficiales nazis y opositores políticos, lo que lo convirtió en un lugar de sufrimiento hasta 1950.